¿Qué tal, diseñadores y diseñadoras? Y bienvenidos a un vídeo más de nuestro curso intermedio de Siemens NX, en el que podrás aprender a manejar esta herramienta. En el día de hoy vamos a diseñar una polea. Será esta polea que estoy señalando yo y está representada aquí. Para dibujar esta polea lo vamos a hacer en un paso. Vamos a dibujar una figura y a partir de esa figura le vamos a aplicar la función revolución, pero lo vamos a hacer de una manera diferente. Vamos a aplicar otras funciones que va a hacer que el diseño sea un poco más sencillo. Si quieres saber cómo lo voy a hacer, quédate a ver este vídeo porque te va a interesar. Una vez comentado todo esto, ahora sí vamos a empezar a dibujar esta polea. ¡Vamos a ello! Vamos a empezar marcando el origen del sistema de coordenadas aquí, en el centro. Y a partir de ahí vamos a empezar dibujando esta figura que estoy marcando yo con el cursor. Vamos a dibujar esta figura primero. Venimos aquí, pinchamos en croquis y seleccionamos este plano. Plano y Z. Damos un clic y aceptamos. Nos alejamos un poco. Ahora hemos marcado el origen, el sistema de coordenadas. Vamos a empezar dibujando desde aquí, desde donde estoy señalando. Dibujaremos una horizontal de 25, de aquí hasta aquí 25, subiremos con una vertical de 20, luego haremos otra vertical de 15 y terminaremos con una horizontal desde aquí hasta aquí de 25. Vamos a empezar dibujando 4 líneas. Estábamos aquí, pincho en línea, pincho ahí en el centro y dibujo una horizontal. Le pongo 25, Enter y Enter. Pincho ahí y dibujo una vertical. 20 y el ángulo lo dejo como está. Pincho ahí y otra vertical de 15 y el ángulo como está. Pincho ahí y dibujo otra horizontal, pero en esta dirección. A la izquierda. Y le pongo 25. Enter y Enter. Y me quedo así. Le doy a escape. Vamos a continuar dibujando esta línea de 5. Después haremos este rayo de 10. Y después haremos una vertical, como se ve desde aquí hasta aquí, de 35. Estamos aquí. Pincho en línea. Pincho ahí. Y dibujo una horizontal de 5. 5, Enter y Enter. Y ahora pincho ahí y dibujo una lineal vertical de 10. Pongo 10 y Enter. Y le doy a escape. Pincho en círculo. Pincho aquí. Y dibujo un círculo de diámetro 20. Pincho en línea. Me acerco al centro. Me posiciono ahí. Y cuando me lo marque, un clic. Recuerda. Y dibujo una línea horizontal de 35. Pongo 35, Enter y Enter. Pincho aquí en el corte rápido y quito este trozo. Cierro esto y me quedo así. Vamos ahora a posicionar este punto de aquí, el que estoy señalando yo. Este tendrá una altura desde aquí hasta aquí de 126,3 y una longitud desde aquí hasta aquí, esta anchura, de 41,9. Vamos a dibujar ahora un punto que tendrá esta altura 126,3 y una anchura de 41,9. Nos hemos quedado aquí. Pincho en punto y, por ejemplo, lo posiciono aquí. Y ahora lo voy a acotar. Cierro esto, pincho aquí en cota lineal, pincho en el punto y recuerda, era desde aquí. Y le pongo 126,3 y Enter. Y cierro esto. Y ahora me faltaría la anchura. Recuerda, pincho en cota, pincho en el punto y pincho aquí. Y dibujo esta línea, bueno, esta cota, doble clic y ahora la voy a acotar. Pongo 41,9 la cota. Enter, cierro esto y me posiciono así. Vamos a dibujar ahora una línea horizontal de 15 y otra vertical de 10, como se ve.
10 y 15. Estábamos aquí, pincho en línea, pincho ahí, una horizontal de 15. 15 y Enter. Y ahora una vertical de 10. 10, Enter y Enter. Le doy a escape y me quedo así. Vamos a continuar dibujando dos líneas. La primera de ellas empezaremos desde aquí. Tendrá una longitud de 40 como se ve aquí. Y una inclinación respecto a esta línea horizontal de 15 de 115 grados. Y la segunda línea empezará aquí y tendrá una longitud de 51. Y tendrá una inclinación respecto a esta vertical que acabamos de dibujar de 10 de 151 grados. Comentar que esta línea y esta línea son paralelas. ¡Vamos a ello! Estábamos aquí, pincho en línea, pincho ahí y ves, la longitud la voy a acotar ya, le pongo 40. Y el ángulo va a ser 360 grados menos 115 que ponía en el plano. 245. Y ya voy a acotar las dos referencias, la longitud y el ángulo. La primera ya le he puesto y la segunda 245. Y Enter. Cierro esto. Vamos a dibujar la segunda línea. Para ello, venimos aquí, pinchamos en línea. Pincho ahí. Y mira, me acerco a esta línea. Y como es paralela, bajo despacio y ves, ya me sale el símbolo del paralelo. Es este de aquí. Ahora, en la longitud le pongo 51, Enter y Enter. Y cierro esto. Comentar que este dibujo se puede hacer de muchas maneras, pero he elegido una que me parece que es sencilla y es para que se entienda mejor. Vamos a dibujar un radio de 10 que empezará aquí, al final de esta línea de 35 y cortará a esta línea inclinada de 51. Vamos a dibujar este radio y cortará a esta línea de aquí. Vengo aquí, pincho en línea, me acerco un poco, pincho aquí y dibujo una horizontal de 10. Pongo 10, Enter y el ángulo 0. Le doy a escape, pincho en el círculo, pincho ahí y dibujo un círculo de diámetro 20, radio 10. Le doy a Enter y le doy a escape. Cierro esto y esta línea la voy a eliminar. Para ello, botón derecho y eliminar. Y voy a recortar este trozo. Vengo aquí, pincho recorte rápido y elimino este trozo. Cierro esto y me quedo así. Voy a dibujar ahora una línea de 10. Desde aquí hasta aquí de 10, hasta el eje de simetría de la pieza. Porque esto es 20 y la mitad es 10. Vengo aquí, pincho en línea, pincho ahí y una línea de 10. Cierro esto y me acerco. Y esta línea, botón izquierdo, botón derecho y eliminar. Y esto es lo mismo, botón derecho y eliminar. Una vez hecho esto, pincho aquí, finalizar el croquis. Bueno, me he dejado esta línea. Cuando te pase esto, doble clic en el croquis, te acercas, botón derecho y eliminar. Y ahora sí, finalizar el croquis, pinchando aquí. Ahora ya tengo este croquis dibujado, que es la mitad. Lo voy a copiar en esta otra parte. Para ello, vengo aquí, figura patrón. Primer paso, se me despliega este menú. Primer paso, seleccionar la figura. Pincho aquí y la selecciono. Especificar el vector. Selecciono este, el eje Z. Aquí le pongo 2 y el ángulo 180. Y especificar un punto. Pincho aquí y acepto. Y ves, ya me ha dibujado esta parte aquí. Esta operación se puede utilizar cuando tengas piezas simétricas, dibujas una parte de la pieza y luego aplicas esta función, figura patrón. Y ahora voy a aplicar la función revolución a todo ello. Para ello vengo aquí, revolución. Recuerda
que también puedes venir aquí, botón derecho, en el croquis este, lo voy a hacer, y revolución, o aquí, ¿vale? Yo vengo aquí, revolución, seleccionar la curva, selecciono también esta otra mitad que estaba sin seleccionar, todas las líneas, y ahora especificar el vector. El vector aquí a veces puede ser un poco lioso. Hay que poner este vector, ¿vale? El eje Y, para que la pieza esta que acabamos de dibujar dé vueltas en el eje Y. Especificar un punto, pongo este. Y aceptar. Centro la pieza pinchando aquí. Y ves, ya me ha dibujado esta pieza. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, en vez de... Bueno, voy a echar para atrás. En vez de... Pincho aquí, pincho aquí, pincho aquí. Bueno, voy a seleccionar toda esta mitad. En vez de este vector, selecciono este. Pues ya no me hace este dibujo bien. Muchas veces se puede cometer este error. Te da un tic verde que está bien, otro tic verde que te lo ha cogido bien. Especifica el punto, pinchas aquí y aquí ya te da error. ¿Ves? El vector hay que elegirlo bien. Sería este. Cancelo y le doy aquí, en deshacer. Bueno, ahora lo voy a hacer otra vez. Revolución. Pincho aquí, pincho. Selecciono toda la figura. Y cuando esté toda, ahora el vector recuerda este eje porque da vueltas en este, así como estoy señalando yo, y el punto es este. Acepto y centro la pieza pinchando aquí. Vamos a hacer ahora estos 5 agujeros que serán en una circunferencia de radio 60, como se ve aquí. Me acerco un poco más. De radio 60, y cada uno de ellos tendrá un radio de 10. Vamos a hacer una circunferencia y luego vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 agujeros. Todos ellos pasantes, como se ve aquí. Una vez así, vuelvo a pinchar en croquis y selecciono, por ejemplo, esta cara otra vez. Y acepto. Me acerco un poco, pincho en círculo y voy a dibujar un círculo. Tiene que estar en esta línea, ¿vale? En esta que se marca ahora. No tiene por qué estar aquí en esta vertical. Lo voy a dibujar aquí, pincho y dibujo un círculo. Por ejemplo, ahí. Y le pongo el diámetro 20. Pongo 20 porque era de radio 10. Bueno, dibujo 1. Cierro esto y finalizo. Voy a aplicar ahora la figura patrón. Pincho en patrón a este círculo. Para ello, pincho aquí, se despliega este menú. Me acerco, primer paso, selecciono este círculo. Especificar el vector. Le voy a especificar en el eje Y, en este eje, ahora me coge, en este eje. El punto es este. Aquí le voy a poner 5, porque quiero 5 círculos. Y el ángulo es de 72. Recuerda, 5 por 72 son 360 grados. Una vez hecho esto, acepto. Y ves, ya me he dibujado 5 círculos. 1, 2, 3, 4 y 5. Pincho aquí para centrar. Ahora lo que voy a hacer va a ser extruir estos 5 círculos que he dibujado. Para ello vengo aquí a extruir o botón derecho y aquí también, por ejemplo aquí, botón derecho y extruir.
Yo vengo aquí, pincho a extruir, selecciono este otro y este. En esta dirección no, en la otra. Para ello, ves, esta flecha se puede hacer de varias maneras. Doble clic o pincho y arrastro. Una vez hecho esto, acepto. Y ves, ya me ha dibujado 5 círculos que van a ser pasantes. Pincho aquí para centrar. Voy a dibujar ahora esta ranura que se ve aquí, que es para el hueco de la chaveta. Tendrá una longitud desde aquí, hasta el eje central de la pieza de 23 y una anchura de 8. Se ve un poco mejor aquí. ¿Ves? Esta ranura de aquí. Voy a dibujarlo ahora. Estamos aquí, pincho croquis, selecciono por ejemplo esta cara y acepto. Me acerco un poco, pincho en línea, pincho ahí en el centro y dibujo una vertical de 4. Y el ángulo dejo como está. Enter y Enter. Pincho ahí y tiro una vertical, por ejemplo, hasta ahí. Le doy a escape y repito lo mismo aquí. Pincho en línea, pincho ahí en el centro, una longitud de 4, Enter y Enter. Pincho ahí y dibujo una vertical hasta ahí. Y le doy a escape. Pincho en línea y dibujo una horizontal así, por ejemplo. Ahora la voy a acotar. Le doy a escape, pincho en cota, pincho ahí y en esa línea y me sale esta cota. Para modificarla no es 25,5 sino 23. Y le doy a Enter. Cierro esto, pincho en círculo, pincho ahí y dibujo un círculo de diámetro 40. Con 40 y Enter. Y cierro esto. Y pincho aquí en recorte rápido. Voy a recortar este trozo, este y este. Este también, este y este. Y estos dos trozos que están aquí, botón derecho y eliminar. A ver si me coge ahora. Eso es, botón derecho y eliminar. Una vez hecho esto, finalizo el croquis pinchando aquí. Vengo aquí y pincho en extruir. Y selecciono, giro la pieza, esta parte que quiero extruir. No es en esta dirección. Recuerda, doble clic aquí, sino en la otra. Acepto y centro pinchando aquí. Y ves, ya me ha dibujado esta pequeña ranura. Centro la pieza pinchando aquí. Y ahora voy a hacer un radio de radio 1 en esta esquina, en esta otra, en esta también y en esta. En las 4. Para ello vengo aquí y pincho aquí. Redondeo de arista. Selecciono esta arista, esta otra, esta, pincho, giro la pieza y esta. Y aquí le pongo 1. Si tú tienes otro valor, lo borras y pones 1. Y acepto. Y una cosa más. Vamos a ver. Suscríbete al canal para apoyarlo. Ahora voy a ocultar este croquis, botón derecho y ocultar. Botón derecho y ocultar. Vengo aquí, botón derecho y ocultar. Que es un dibujo más limpio. Vengo aquí, botón derecho y ocultar. Me faltaría este. Botón derecho y ocultar. Que es la figura patrón. Y este también. Botón derecho y ocultar. Y ya habríamos acabado de dibujar esta polea. Ahora para cambiarle de color, venimos aquí, pinchamos en vista, sombreado y recuerda, selecciona la pieza y aquí le puedes poner el color que quieras.
Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por ver el vídeo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les pueda ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo.